hace a nuestro país mucho más rico. De igual forma, toma posición frente a aquellos asuntos que lo involucran como ciudadano. O sea, tenemos un estudiante que frente a asuntos en los cuales se va a involucrar, va a tener una posición y contribuye en la construcción del bienestar general, en la consolidación de los procesos democráticos y en la promoción de los derechos humanos. El currículum nos lleva a apuntar con una ciudadanía que busca el bien común, que es democrática y que está marcada por los derechos humanos. Entonces, nos plantea una aspiración de lo que queremos ser como sociedad, qué es lo que no somos como sociedad. Y eso es lo primero que tenemos que reconocer. No, nosotros no somos una sociedad donde la equidad predomina, no somos una sociedad donde nos reconocemos los mismos deberes y derechos, no somos una sociedad donde valoramos la diversidad cultural y no somos una sociedad donde las personas se involucran en los asuntos ciudadanos a partir de una deliberación, a partir de una correcta información, no de un análisis de las fuentes. No lo somos, es lo que queremos ser. Y en muchos sentidos, esta aspiración, el logro de esta aspiración depende de nosotros, de lo que nosotros podemos hacer en la escuela con esta nueva generación para que logremos cambiar como país. Entonces, nos está hablando de una ciudadanía que implica que involucremos a nuestros estudiantes en asuntos como ciudadanos. Y muchas veces nos vamos a encontrar con personas que dicen, pero si son jovencitos, ¿qué asuntos les pueden interesar? Y como vamos a ver, hay muchos asuntos que interesan. En el mundo, la idea de la ciudadanía activa está presente. Yo solamente para mostrar dos casos he tomado este ejemplo de Honduras, ¿no? Que dice, es tiempo de ciudadanía activa, y este ejemplo español que dice Escuela de Ciudadanía Activa. Bolívar, que es uno de los investigadores sobre el tema de la ciudadanía activa, señala que en una sociedad democrática constituye una obligación de la educación pública capacitar a los futuros ciudadanos para poder participar activamente en la sociedad civil y política, sin riesgo de exclusión. Lo que supone asegurar a toda la población, que toda la población adquiera aquellas virtudes, conocimientos y habilidades necesarios para la participación política y la inserción social. Es decir, algo que es clave dentro de la mirada de la ciudadanía es que tiene un componente político. Y esto no quiere decir que yo como docente voy a ir a explicarle a mis alumnos por qué tienen que votar por el partido A, votar por el partido B, votar por el partido C, o no votar por A, o no votar por B, o no votar por C. No. Lo que quiere decir es que nosotros tenemos que enseñarles a evaluar y a tomar sus propias decisiones de manera independiente, ¿no? Pero que sean decisiones educadas. Nosotros sabemos perfectamente bien que cada vez que vienen las elecciones en nuestro país, las personas no nos enteramos ni siquiera de los planes de gobierno. No sabemos por qué votamos. Eso es lo que tenemos que cambiar. Tenemos que formar ciudadanos y ciudadanas que sepan por qué están votando, que puedan pedirle cuentas a las personas que ocupan un curul en el Congreso, que se encargan del poder ejecutivo, que ejercen un cargo de ministro, que sepan y se sientan empoderadas para hacerlo, que puedan pedir cuentas a los presidentes regionales y no que puedan pedir cuentas solamente porque te quiero vacar porque me caes mal, sino porque tú me dijiste que ibas a hacer esto, yo voté por esto y esto no es lo que has hecho. Si nosotros hacemos una síntesis de las ideas que tanto el Currículo Nacional como el PEN deberían guiar nuestra mirada como docentes de la ciudadanía, vamos a encontrar nosotros varias ideas, varias palabras que sería importante que trabajáramos en el aula. Participación, equidad, derechos, diversidad, tomar postura, es decir, que nuestros estudiantes sean capaces de tomar una postura frente a los asuntos públicos, una postura propia
Y esto implica reconocer que frente a los asuntos públicos hay más de una postura. Democracia, deberes, interculturalidad, construcción del bien común, reconocer cuándo yo tengo que dejar de lado aquello que me beneficia porque el bien común prima más. No tomar postura otra vez, proyecto personal, ¿no? Porque el PEN nos habla de un proyecto ciudadano personal, pero también de un proyecto colectivo, que tiene muchísimo que ver con la construcción del bien común y también de lo socioambiental. Y a mí como profesora del área de ciencias sociales, en ese sentido, la enseñanza de la geografía es fundamental. Nosotros estamos viviendo un momento de cambio. Y si no cuidamos este mundo que tenemos, lo vamos a perder y no hay otro. ¿Cuáles son los aspectos claves, entonces, de la ciudadanía en el siglo XXI? Si nosotros hacemos una revisión de la literatura y no solamente de los documentos normativos del Estado peruano, podemos decir que la ciudadanía en el siglo XXI tiene varios retos. En primer lugar, el manejo de la información. Porque nuestros estudiantes y todos nosotros estamos invadidos de información. Y tenemos que enseñarles a descifrar qué información es la que es válida y qué información no lo es. Ese trabajo que se hace en historia con las fuentes es el trabajo que tenemos que trasladar al trabajo con la ciudadanía. La multiculturalidad, porque el mundo ahora es un mundo donde las diversas culturas se encuentran y se desencuentran, ¿no? Y es necesario que aprendamos a vivir en un contexto multicultural. La inclusión, porque existen una serie de protagonistas que no son visibles, que a veces los olvidamos. Y como vamos a ver ahora, como en el caso de la COVID-19, esto va a pasar no solamente ahora, pasa en los procesos electorales, ha pasado en la historia, ¿no? Más de una vez. Entonces es necesario plantear el tema de la inclusión. Los derechos humanos, que todos tenemos la obligación de proteger, la democracia como sistema y la sostenibilidad ambiental, lo cual nos permite dejarle a la siguiente generación un planeta en el que pueda vivir. Estas son las ideas de la ciudadanía en el siglo XXI, y cuando yo le agrego el componente de crítica, es decir, cuando hablamos de una ciudadanía crítica, esto implica que hay que formar para la acción, para transformar la realidad. La idea de la ciudadanía crítica quiere decir que reconocemos que en nuestra sociedad existen diversos problemas, que hay una problemática que refleja la inequidad o que atenta contra cualquiera de estas claves de lo que es la ciudadanía del siglo XXI, como puede ser la sostenibilidad, la inclusión, los derechos humanos, la democracia, contra cualquiera de ellas. Y lo que nosotros queremos es cambiar esa realidad, construir, como se dice también, un mejor futuro. Y en este contexto, en el siglo XXI, lo que nosotros nos encontramos es que se ha producido un cambio a nivel político muy importante. Antiguamente todo se basaba en partidos políticos. Hoy por hoy vemos que existen movimientos políticos ciudadanos que rescatan, resaltan nuevas identidades políticas, ¿no? Que no son partidos, pero que sin embargo tienen muchísima implicancia. Lo acabamos de ver en el caso de los Estados Unidos con la comunidad afroamericana defendiendo los derechos de sus ciudadanos. Se puede ver en muchos casos de movimientos de mujeres, movimientos ecologistas, ¿no? Movimientos de comunidades LGTB+, diferentes colectividades que se agrupan justamente para hacerse visibles, para reclamar derechos, ¿no? Para mostrar sus necesidades y que son parte del panorama político actual. Entonces, cuando pensamos en la ciudadanía, el currículo nos plantea una relación entre la ciudadanía activa y el área de ciencias sociales. La ciudadanía activa es como el paraguas
que comprende al área de ciencias sociales, y el área de ciencias sociales desarrolla una serie de aprendizajes muy importantes que contribuyen a la ciudadanía activa, tanto en el área de historia, como en el área de geografía, como en el área de economía. Y quiero introducir aquí un concepto con el que voy a trabajar ahora, que se llama el pensamiento social, que es un aprendizaje, una forma de pensar para acercarse a la sociedad. Con esto, nosotros podemos trabajar la ciudadanía crítica. ¿Qué significa trabajar la ciudadanía crítica? Conocer la problemática de la realidad y derivar en construir un mejor futuro. En pensar con nuestros estudiantes de qué manera construimos un mejor futuro. Y en ese sentido, para explicar qué cosa es el pensamiento social, que es clave en el desarrollo de la ciudadanía, voy a tomar una cita de Pipkin, quien señala que el pensamiento social debe permitir al alumno concebir la realidad como una síntesis problemática, es decir, abordarla desde sus problemas, contextualizando la información que recibe en sus múltiples dimensiones. O sea, no tomar la información que recibe de una primera fuente como que esa es la realidad. Porque como sabemos, la realidad es mucho más compleja y una sola fuente, una sola mirada, una sola perspectiva no te describe la realidad. Y comprendiendo su propia inserción en dicha realidad desde una perspectiva crítica y participativa, entendiendo por crítica la intención de cambiar, de transformar, y participativa el hecho de actuar. De manera que siguiendo a Anthony Santiesteban y a Joan Pallés, podríamos decir que la enseñanza de las ciencias sociales debería permitir que nuestros estudiantes tomen decisiones. Tomen decisiones que les permitan el ejercicio de la ciudadanía. ¿Cómo aprenden a tomar decisiones? Nosotros no queremos que nuestros estudiantes tomen decisiones a la loca, sin sentido y sin pensar. Nosotros no queremos que nuestros estudiantes, cuando en la calle les preguntan por quién van a votar, en el futuro digan, voy a votar por Juan. ¿Por qué? Porque es simpático. O porque me ha dicho que va a poner una cancha de fútbol a la vuelta, cuando sabemos que eso no es real, ¿no? Lo que nosotros queremos es formar una nueva generación que toma decisiones primero informadas. Por lo tanto, tenemos que enseñar a informarles. Decisiones que consideran que hay diferentes perspectivas, porque la realidad social es tan compleja que una sola mirada de las cosas no basta. Decisiones que pasan por un análisis, que relacionan aspectos, y decisiones que consideran múltiples causas y consecuencias. ¿Qué pasa si tomo esta decisión? ¿Por qué la estoy tomando? Para poder lograr eso es que vamos a trabajar con el pensamiento social. El pensamiento social nos permite desarrollar una conciencia crítica, una serie de habilidades de análisis y reflexión, y habilidades para aprender a informarnos y a partir de la información construir conocimiento. Y aquí esto es bien importante porque estar informado, primero, no significa necesariamente construir conocimiento y hay que aprender con qué nos vamos a informar. Entonces, nosotros vamos a llevar a nuestros estudiantes a desarrollar el pensamiento social si los acercamos a los problemas del entorno. ¿Qué problemas del entorno? Los llamados problemas sociales relevantes. Es decir, hechos, fenómenos que son importantes para un grupo humano en un determinado momento. Algunos tienen una dimensión nacional, otros tienen una dimensión global, como la COVID-19, otros pueden tener una dimensión nacional, como podríamos decir la situación de política que estamos viviendo en este momento. Otros pueden tener una dimensión regional, pero son problemas socialmente relevantes porque son importantes para un grupo de la sociedad. Y queremos que aprendan a abordar estos problemas a partir de una información
del manejo de un conjunto de información que le permita realmente comprender. Entonces, desde la ciudadanía crítica, se trabaja con problemas sociales relevantes, pensando en conseguir en nuestros estudiantes que funcionen a la vez tres situaciones o tres elementos. Generar conocimiento, porque algo que es clave es en las ciencias sociales se necesitan conocimientos. Generar un comportamiento y generar una conciencia. Esta triada que funciona como un engranaje, conocimiento, comportamiento y conciencia, es clave para el desarrollo de la ciudadanía crítica. ¿Cómo podemos nosotros identificar que estamos trabajando o no el pensamiento social? ¿Qué significa trabajar el pensamiento social? Trabajar el pensamiento social implica que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros alumnos, primero, a observar la realidad, a mirar lo que hay en su entorno. Segundo, a informarse con diversas fuentes para que esta información le permita entender lo que pasa en su entorno. Y esto incluye tanto hacer entrevistas, informarse, por ejemplo, utilizando un mapa, buscar información ya sea en las redes, a través de la web, ¿no? O en la biblioteca, recurrir a diferentes medios de información. Aprender a describir, es decir, qué es lo que está viendo, qué es lo que está pasando. Aprender a explicar, es decir, a decir por qué está pasando. A analizar, a identificar los componentes que empiezan a funcionar en esta situación, en este problema que estoy observando. A interpretar diferentes perspectivas, a darse cuenta que frente a las situaciones que vivimos aparecen perspectivas distintas. A comparar la realidad nacional, local o regional con otras realidades. Y esto es fundamental porque muchas veces pensamos que eso solo pasa aquí y no nos damos cuenta que el fenómeno es global, no nos damos cuenta qué lecciones podemos aprender de otros espacios. A tener un punto de vista que se argumenta y si la ciudadanía es crítica, a actuar. A actuar para generar algún cambio. ¿Cómo identificamos un problema social relevante? Porque este es el punto clave para trabajar la ciudadanía crítica, para trabajar el pensamiento social. Lo primero que tenemos que lograr es poder identificar con nuestros estudiantes cuando hay un problema social relevante. Y hay algunas características que nos pueden ayudar. Primero, que es relevante para un grupo, o sea, que es importante para la vida de un grupo. Todo problema social relevante tiene un contexto. ¿Dónde pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué factores están vinculados? Es decir, las múltiples causas asociadas al problema social relevante y las múltiples consecuencias que ese problema genera, que no necesariamente, como vamos a ver, van a ser iguales para todos los grupos sociales. Los diversos puntos de vista y tratar de entender por qué se generan las tensiones, por qué se generan preocupaciones. Entonces vamos a trasladar todo esto al caso de la pandemia de la COVID-19. Primero, ¿es lo que estamos viviendo, esta pandemia, un problema social relevante? ¿Cumple con las características? Primero podemos decir que sí, que es relevante para distintos grupos. Para cada uno de nosotros es relevante. Y nadie puede en este momento, ni siquiera aquellos que inicialmente consideraron que esto era una cosa muy fácil de manejar, decir que no es un problema relevante. Es relevante porque nos está dejando a algunos sin trabajo, a otros perdiendo seres queridos, a otros nos ha cambiado por completo la vida, ¿no? Está dejando al país en una situación económicamente bastante golpeada, ¿no? Entonces, la relevancia de la COVID-19 es indiscutible, es un problema social relevante.
es relevante para muchos grupos. ¿Qué factores están vinculados al fenómeno? ¿Por qué es relevante? No por qué se da la COVID-19. Porque si analizamos por qué se da la COVID-19, nuestra respuesta va a ser una, ¿no? El SARS. Entonces vamos a encontrar el virus, le ponemos el nombre al virus y se acabó. Lo que tenemos que analizar es por qué se dan esos impactos, ¿no? ¿Qué es lo que hace que se den esos impactos y cómo esos impactos son distintos en diferentes grupos? No es lo mismo ser profesor y vivir la pandemia desde el lado de la docencia que ser, por ejemplo, el dueño de un restaurante que no puede abrir, el dueño de un hotel que no puede funcionar, una persona que se ha quedado sin trabajo o alguien que tiene que salir todos los días a atender a un montón de pacientes, ¿no? Y tiene miedo de llevar la enfermedad a su casa. Entonces, las consecuencias son distintas de acuerdo a los grupos y en general, muchas veces los estudiantes tienden a generalizar las consecuencias como si fueran iguales para todos y no a entender las diferencias, que es fundamental en el desarrollo del pensamiento social. Hay que contextualizarla. Es lo mismo la pandemia en Lima que en Huancavelica. Es lo mismo la pandemia en todos los distritos de Lima. ¿Se vive igual? Porque a veces es muy fácil decir, confínense, quédense en su casa. Pero hay casas que no tienen muchos espacios, ¿no? O, por ejemplo, sí, pues la educación es virtual, pero no todos los colegas están trabajando virtualmente de la misma manera. Yo tengo estudiantes que están dictando clase en sus prácticas preprofesionales por WhatsApp. Otras tienen la suerte de tener un sistema como el que en este momento nos está cobijando, ¿no? Entonces, los contextos son distintos. Y justamente como los contextos son distintos, tenemos diferentes perspectivas. Las personas no viven de la misma forma este fenómeno. Claro, así como no lo vivirían y no lo vivieron tampoco cuando fue la pandemia de la gripe española en 1918. Igual es ahora, ningún fenómeno social es vivido de la misma forma por todos. Y generan tensión. Indiscutiblemente, algo como lo que estamos viviendo genera muchísima tensión, muchísima preocupación. Y claro, a todo esto tenemos que sumarle un gran problema. Y es que, ¿qué pasa con nuestros alumnos? ¿Cómo se están informando en una sociedad como la del siglo XXI que tiene un exceso de información? Donde reciben montones de información, ya sea a través de Facebook, Twitter, TikTok o muchas otras redes sociales. Muchas veces lo que termina ocurriendo con los jóvenes es que desarrollan un pensamiento reproductivo. Es decir, lo que hacen es repetir las explicaciones que reciben de los otros, ¿no? Entonces, ¿y por qué dices esto sobre la pandemia? Ah, porque llegó por Facebook, o porque lo vi en Instagram, o porque lo escuché en TikTok. Entonces, nosotros tenemos que cambiar ese pensamiento reproductivo. El pensamiento social nos obliga a enseñarle a nuestros alumnos y alumnas a seleccionar información válida. De este mar de información, ¿qué cosa es válida y qué cosa no? ¿Qué perspectiva refleja esta información? ¿Desde dónde me está dando una opinión? A dudar de lo que encuentran, no a leer y de primera instancia repetir, porque además los días que se vienen, producto de las elecciones, vamos a recibir información a toneladas y deberíamos dudar de aquella información que recibimos. Es decir, como dicen Gutiérrez y Payés, necesitamos enseñarles a convertir este mar de información en un conocimiento útil que les permita abordar los problemas del entorno. Solo quiero mostrarles un ejemplo. Cuando recién empezó la pandemia, apareció una noticia que circulaba por WhatsApp
que decía que Charles Lieber, que es un doctor, había sido detenido por inventar y vender a China el SARS-CoV-2. O sea, a ese señor le habían achacado la responsabilidad de inventar el SARS, de inventar el virus que genera la COVID-19, ¿no? Bueno, y corría, entonces se hablaba de que en China se había inventado. Si uno analizaba un poco más la información, encontraba y buscaba en las redes, en diversas fuentes, podía encontrar, por ejemplo, que Charles Lieber efectivamente fue presidente del Departamento de Química de la Universidad de Harvard hasta 2017. Es correcto. O sea, porque además decían, y es un especialista de Harvard. Podría encontrar también que fue detenido en enero por mentir sobre el uso de los fondos federales de Estados Unidos para la investigación con el gobierno chino. O sea, él había hecho un uso de fondos de los Estados Unidos y había realizado una investigación con el gobierno chino y no la había declarado como exigía el gobierno norteamericano. Es parte de la ofensiva estadounidense para detener el reclutamiento de los científicos norteamericanos por China. El gobierno chino empieza una campaña que ya viene hace tiempo de empezar a identificar ciertos científicos en el planeta y llevárselos a China justamente para potenciar sus centros de investigación, sus universidades, ¿no? Ese era parte de lo que se lo querían llevar. Efectivamente tiene un vínculo con China y el científico, como dice el país, no ocultó su trabajo con su contraparte china y se unió en el 2013 a los 5 expertos chinos que fundaron un laboratorio en la Universidad de Tecnología de Wuhan. Pero no fue el que creó el virus. Sin embargo, esta información que tiene una base real, porque eso es algo que pasa mucho en las noticias falsas, que pasan por algo real, entonces van recogiendo un pedacito de verdad de un lado, un pedacito de verdad de otro lado, un pedacito de verdad de otro lado, la sintetizan y la tiran al sistema de las redes y la gente fácilmente la repite. Y esas noticias falsas terminan construyendo verdades, entre comillas, porque la gente la repite. Los chicos la repiten, las chicas la repiten, sus padres la repiten. Y la proliferación de estas mentiras, ¿no? Termina haciendo que muchas veces sean convertidas casi en verdades, ¿no? Y las verdades terminen siendo convertidas en mentiras. Entonces, las decisiones sean tomadas por los ciudadanos a partir de algo que es falso. Entonces, nosotros como profesores, y sobre todo aquellos que enseñamos ciencias sociales y enseñamos en el área de historia a trabajar fuentes, tenemos que enseñarles a analizar esa información. Como un día un chico de tercero de media, que hoy día ya terminó la universidad, me dijo, el secreto está en las fuentes. Si tú analizas las fuentes, puedes entender la política y no dejarte manipular. Porque ¿qué hay detrás de las noticias falsas? Hay un montón de intereses. Hay un montón de poderes. Hay intereses de jalar a la gente hacia un lado, hacia el otro. Hay la intención de generar un poder político, como se está viendo en este momento en el proceso electoral de los Estados Unidos. Hay la intención también de generar caos y desconfianza. Y en situaciones como la que vive el mundo, necesitamos más bien generar confianza y no contribuir a la desconfianza. Hay la intención de manipular para llevar a un lado de la política o llevar a otro lado de la política. Y esto no es un fenómeno exclusivamente peruano, es un fenómeno que si se analiza lo vamos a encontrar en diversos lugares del mundo en este momento. Y también hay, y ha habido a lo largo de la historia, la intención de culpar a alguien por lo que se vive. Buscar a quién culpas de los problemas. Entonces, inmediatamente, ciertas poblaciones, poblaciones más vulnerables, son culpadas de los problemas que atraviesa el país o de la crisis que el COVID-19 implica. Entonces, necesitamos hoy en día una crítica de fuentes. Necesitamos enseñarle a nuestros estudiantes que los hechos tienen menos importancia que la apelación a las emociones en estas noticias.
estas noticias lo que terminan haciendo es jugar con las emociones. O sea, en lugar de los hechos concretos, esos hechos concretos se cubren de una capa emocional que juega con la pandemia. Entonces, lo que hacen las noticias falsas es jugar con nuestros temores, manipularlos. Entonces, hay que enseñarles a leer esta información y hacerles que se pregunten, ¿qué emoción te suscita? ¿Crees que te está tratando de manipular? Básicamente, por ejemplo, solo en este nivel de las noticias falsas y de las mentiras en torno a la pandemia, la OMS ha identificado que hay dos grandes rubros de noticias falsas. La primera sobre el origen y la segunda sobre el contagio, la prevención y el tratamiento. Aquellas que son sobre el origen hablan de un arma biológica, de que lo que se quiere es controlar a la población mundial y por lo tanto no hay que usar mascarillas, ¿no? Lo mismo pasó con la gripe española. En muchos lugares se decía que era un arma biológica inventada por los alemanes para ganar la guerra. Sobre el contagio y la prevención, también. ¿No? Aparecen montones de mitos que dicen, no, toma té de quión, utiliza tal producto, te vendo la cura milagrosa. Igualito fue en el pasado. Por todas partes se vendía la cura milagrosa, incluso la gripe española se pensaba que se curaba con el humo del cigarro. Y había gente que recomendaba fumar, porque el humo del cigarro pensaban que podía funcionar. Y el nivel es tan fuerte a nivel internacional que la OMS tiene esta página, Cazadores de Mitos, justamente para desmentir. Entonces, frente a la pandemia, yo creo que nosotros debemos garantizarnos que nuestros estudiantes primero identifiquen fuentes de información válida. Valoren la veracidad de la información. Se den cuenta que contar con información veraz, con información válida, es importante. Cuando están ante una opinión, identifiquen la intención, qué es lo que quiere. Y por eso es fundamental diferenciar hechos de opiniones. Y eso tenemos que enseñárselos. Eso no va a venir naturalmente. ¿Qué cosa es un hecho? ¿Qué cosa es una opinión? Un hecho es la cantidad de casos que tenemos. Es un hecho. ¿Hubo un error en los números? Puede ser, si quiere. Pero es un hecho que nosotros sabemos, este es el paciente cero, se reporta esta cantidad de casos. Otra cosa es la opinión. Y lo acabamos de ver en un reportaje penoso y triste el fin de semana pasado sobre el aumento de casos en Miraflores. O sea, es un hecho que había aumentado porcentualmente el número de casos en Miraflores. Ya, el por qué. Todos los porqués que sacó ese reportaje eran opiniones. Opiniones que no se basaban en información, que se basaban en prejuicios, que se basaban, además creo que se buscó con mucha cuidadito quién iba a opinar de qué manera. Entonces, nuestros estudiantes tienen que aprender a discernir. Eso es un hecho, esto es una opinión. Y esa es una opinión que tiene una intencionalidad. Tienen que aprender a darse cuenta qué voces se representan. Porque, por ejemplo, generalmente cuando se trata este tema, están las voces del empresariado, están las voces de los médicos, como tienen que estar, de las enfermeras, de todo el personal de salud, están las voces de las autoridades, ¿no? Están las voces de algunos sectores de los maestros, pero no de todos. Están las voces de aquellos maestros que no tienen conectividad y por ahí aparece, ¿no?, los milagros que hacen muchos maestros para enseñar, ¿no?, y para seguir a sus estudiantes, ¿no? Pero no están todas. Hay montones de voces silenciadas, que eso es un ejercicio fundamental. Enseñar a nuestros estudiantes a identificar qué voces no están presentes. Por ejemplo, una voz que ha estado muy ausente ha sido la de la población migrante venezolana que ha perdido su trabajo y que ha estado en una situación sumamente vulnerable. Otra voz que ha estado muy ausente son los de los pacientes de otras enfermedades crónicas, que han dejado de recibir sus tratamientos y que han muerto por eso, o están en peor estado, producto de la situación de la pandemia. Analizar que para entender un fenómeno social yo necesito diversas perspectivas.
Yo no necesito solo la información del Ministerio de Salud. Es importante, la requiero, pero no es la única voz. Yo necesito la información de varias miradas para entender la complejidad de los fenómenos sociales. Entonces, siguiendo el ejercicio que yo les planteaba inicialmente del pensamiento social, yo creo, y ya me acerco a terminar para no aburrirlos más, que la pandemia nos da oportunidades de entender la complejidad, la diversidad y las inequidades de la sociedad peruana. No solo se trata de programas que dicen qué está haciendo el Estado para prevenir, para controlar. Está bien, es un lado, pero nosotros tenemos que observar la realidad. ¿Qué ven nuestros estudiantes? ¿Por qué creen que eso es importante? Enseñamos a informarse. ¿Qué dicen las fuentes? Las nacionales y las internacionales, ¿son fiables? Cuando yo encuentro una página web que dice que tomando té de ajo, vodka o lo que fuese, me voy a curar del COVID, ¿esa es una fuente fiable? ¿Quién la publica? ¿Qué estudio médico hay detrás? ¿A quién le compete hablar de ese tema? ¿Qué intereses hay? ¿Qué perspectivas reflejan? Reflejan la perspectiva de la salud, reflejan la perspectiva de un interés económico, reflejan la perspectiva de un interés político. Tienen que aprender a describir qué pasa, qué es lo que yo estoy percibiendo como estudiante, dónde pasa y quiénes son los primeros protagonistas que yo empiezo a identificar. Aprender a explicar. ¿Por qué pasa? Ese fenómeno que yo he visto. Por ejemplo, el incremento de personas vendiendo cosas en la calle como ambulantes. ¿Por qué pasa? ¿Y qué consecuencias trae? O sea, ¿pasa porque la gente le dio la locura y decidió salir a la calle a vender porque es divertido? ¿Qué consecuencias trae para ellos el vender en la calle? Y luego viene el análisis, que es esas consecuencias que hemos identificado, cómo se vinculan. Entonces, se producen estas consecuencias distintas en diversos grupos. La presencia, por ejemplo, de ambulantes, que puede ser un problema social relevante producto de la pandemia, genera las mismas consecuencias en todos, en el que vende que en el que compra, en el que habita la calle, en el que pasa por allí. ¿Cuánto influye el contexto en el impacto? Y esto es fundamental. Los chicos y las chicas tienen que aprender a ponerse en los zapatos de otro. En general, las personas tenemos que aprender a ponernos en los zapatos de otro. Siempre vemos cómo los hechos nos impactan a nosotros. Y es muy importante aprender a ver, si yo no estuviera en este contexto, en otro contexto, ¿cómo impacta? ¿Qué aspectos contribuyen a cómo se viven las consecuencias? ¿Qué tiene ese grupo que no tengo yo, que vive las consecuencias de una manera distinta? Es allí que los llevamos a la interpretación de perspectivas. ¿Qué puntos de vista hay? ¿Estamos todos representados? ¿O falta alguien cuando yo analizo este fenómeno? A partir de toda esta serie de pequeñas preguntas, yo creo que podemos llevar a nuestros estudiantes a comparar realidades. Esta es la realidad peruana. Ok, ¿qué ha pasado en Brasil? ¿Qué ha pasado en Colombia? ¿Qué ha pasado en Estados Unidos? Si quieren, ¿qué ha pasado en Chile? ¿Qué ha pasado en la India? ¿En China? ¿No? Porque además es bueno que empiecen a tener una mirada donde no solo nos vemos a nosotros, sino también aprendemos a ver más allá. Y a partir de eso los chicos pueden dar una opinión. Pero fíjense que los chicos y las chicas estarían dando una opinión que es producto de todo un análisis, una reflexión, una información, y no es una opinión de solamente repetir. Es una opinión formada, educada, analizada, que le permite, por ejemplo, pensar en el futuro. ¿Qué se puede hacer? ¿De qué manera podemos actuar? Yo hacía con mis estudiantes este ejercicio sobre visiones de futuro, ¿no?
Y veíamos como, por ejemplo, frente al futuro, hay dos caminos siempre. Uno, si seguimos por donde vamos, si no le damos al problema una solución. O sea, no significa que va a ser la única pandemia. Yo puedo analizar cómo fueron las otras pandemias en el pasado, cómo son las acciones en el pasado, ¿no? Ok, ¿qué puede pasar en el futuro? ¿Qué tendríamos que cambiar para que en el futuro la cosa sea mejor? Si no cambiamos, ¿qué pasaría? Si cambiamos esos elementos, ¿podemos tener un mejor futuro? ¿Se soluciona en algo el problema? Y como se dan cuenta, el pensamiento social se aterriza en la historia, en el pensamiento histórico. Y los distintos elementos que yo he presentado para trabajar el pensamiento social tienen que ver muchísimo con la competencia, construir interpretaciones históricas, con interpretar críticamente las fuentes, con la ubicación de un contexto temporal en este caso, con elaborar explicaciones multicausales. Tiene que ver muchísimo con gestionar responsablemente el espacio y el ambiente, porque implica comprender las relaciones entre los elementos naturales y sociales. Es también acercarnos a fuentes de información de carácter geográfico, porque yo puedo hacer un mapa, un plano, donde ubico, dónde se concentran los casos de COVID. Y preguntarme por qué. Implica también generar acciones. Y también tiene que ver con problemas vinculados a la competencia económica, con gestionar responsablemente los recursos, con comprender cómo las relaciones entre los distintos elementos del sistema económico y financiero terminan enfrentando esta crisis, cómo nos afecta y con las tomas de decisiones a futuro. Este es un tiempo que, dada la escasez, es un tiempo para ahorrar, no un tiempo para gastar. Entonces, el pensamiento social tiene tres otras manifestaciones: el pensamiento histórico, el pensamiento geográfico y el pensamiento económico. Y el desarrollo de estas competencias nos permite a nosotros justamente ser ciudadanos críticos. Gracias. Muchas gracias, doctora. Fue una exposición no solamente clara, sino también muy reflexiva y retadora. Creo que es muy importante estos espacios, particularmente para nosotros los docentes de ciencias sociales, porque nos permite tener miradas distintas con respecto a nuestra práctica pedagógica, pero además también seguir reflexionando sobre nuestra labor, ¿no? Nuestra función con respecto a nuestra área, que es un área tan interesante y tan crítica a la vez, ¿no? Hay muchas cuestiones acá interesantes que usted ha mencionado, por ejemplo, el hablar acerca del enfoque de la ciudadanía activa, y un término clave que me pareció muy interesante es el involucramiento de los estudiantes, ¿no? Cómo los estudiantes se involucran en asuntos públicos. Y como usted señala, no solamente esperando ya tener la mayoría de edad, sino desde el aula generar espacios para que los estudiantes puedan ya tener acciones de involucramiento al respecto, ¿no? Por otro lado, usted mencionaba la ciudadanía crítica, y en este caso me parece tan importante el punto eje que ha sido de la ciudadanía crítica, el pensamiento social. Creo que acá hay una cuestión importante que siempre, por ejemplo, los colegas preguntan. Tenemos un área de ciencias sociales que tiene en sí a tres ejes, ¿no? Que es historia, geografía y economía. Y en este caso particular, el pensamiento social las involucra. Y eso es importante, ¿no? Porque finalmente pueden ser disciplinas, pero en el día a día todos los elementos se involucran. Entonces, metodológicamente, ¿cómo poder seguir trabajando estas tres competencias frente a un mismo sentido que es el pensamiento social, ¿no? Y en este caso, usted ha mencionado muchos elementos interesantes con respecto al pensamiento social y la cuestión de la criticidad. Y aquí que estamos presentes docentes tanto de ciudadanía, de ciencias sociales y de otras áreas, el darle relevancia al tratamiento de las fuentes
me parece muy pertinente, ¿no? Porque no solamente es verlo como una estrategia didáctica para nuestras áreas, sino también como una estrategia que en este caso nos acompaña en el día a día, en acciones cotidianas que ya el estudiante está realizando. Entonces, creo que por ese lado, definitivamente, tenemos ahí muchos elementos para seguir reflexionando. Yo creo que eso es muy importante, estos espacios que estamos generando y espero que sigan siendo continuos, porque nos permite seguir revisando lo que estamos trabajando e ir avanzando hacia una ciudadanía mucho más participativa. Aquí, por ejemplo, los colegas están generando algunas reflexiones. Una primera reflexión que cuando usted estaba hablando en un inicio, un docente señalaba, por ejemplo, el profesor Eric John Peña, para desarrollar competencias ciudadanas, el maestro debe plantear al estudiante situaciones reales y reflexionando con firmeza la cruda realidad. Por otro lado, voy a leer 3 preguntas y de acuerdo a eso vamos a ir absolviéndolas. El profesor Juan Urtecho pregunta, ¿cómo conseguir la equidad en la diversidad? El profesor Leandro Acure pregunta, si bien para tener una mejor perspectiva hay que confrontar las fuentes, ¿cómo podemos hacer si en los medios de comunicación masiva normalmente solo muestran un lado de la moneda? La profesora Marilyn Lanza pregunta, desde el derecho consuetudinario, ¿cómo se puede visualizar la ciudadanía siendo un concepto foráneo? Estas primeras preguntas y luego continuamos, doctora. Ok. A ver, primero que nada, efectivamente, yo creo que hay que trabajar con situaciones reales, con situaciones del entorno. O sea, para mí no hay forma de trabajar el pensamiento social si no partimos de situaciones del entorno, de aquello que me rodea. Y es más, yo puedo trabajar historia, geografía y economía a partir de mi entorno. Y los puedo trabajar integrándolas perfectamente bien, porque como muy bien has dicho, la realidad no se parte en historia un pedacito, geografía un pedacito, economía otro pedacito. La realidad está mezclada. Si yo llevo a mis estudiantes en el mercado, hay historia, hay geografía y hay economía. Y a partir de un mercado, dependiendo a cuándo se construyó, puedo ver yo, por ejemplo, procesos que van desde, por decir, el crecimiento urbano en una determinada época, en un determinado momento de la historia, a partir de los años 50, migración, que también es un tema histórico, ¿no? Entonces yo puedo perfectamente bien, creo que encajar estas 3 competencias, pero necesito romper un poco con la mirada tradicional que a veces empleamos para enseñar, ¿no? Porque si yo miro más mi entorno para enseñar, encuentro muchos problemas sociales relevantes, ¿no? Entonces, efectivamente, hay que partir de situaciones reales, de situaciones que involucran, que son relevantes para el estudiante, para su familia, para su espacio, ¿no? O sea, que para ellos tienen una importancia. Fíjense lo importante, valga la redundancia, que es la palabra relevante. El pensamiento social se trabaja con problemas sociales relevantes. El hecho que sean sociales implica que son complejos, que nunca hay una sola explicación ni una sola mirada. Bueno, conseguir la equidad en la diversidad es el reto. Si tuviera la fórmula, no sé dónde estaría en este momento, ¿no? Pero creo que lo primero que tenemos que enseñarle a nuestros estudiantes es a ver la diversidad, a valorar la diversidad, a respetar la diversidad y a promover que las relaciones sean de equidad, ¿no? Y eso parte desde nosotros mismos, de cómo nos portamos en la clase, cómo los tratamos, cómo nos relacionamos con ellos y ellas y con nuestros colegas, ¿no? Yo creo que ese es el mejor momento en que nosotros le podemos enseñar a los estudiantes. Ellos y a las estudiantes, ellos tienen que ver a un profesor que no habla de actitudes democráticas, sino que se comporta
democráticamente, que los trata con respeto, que les demuestra en todo momento que valora la diversidad, ¿no? Que no es una persona que, por ejemplo, si tiene un estudiante que viene de algún otro lugar o, por ejemplo, no maneja bien la lengua que estamos usando para la redacción, jamás se va a burlar de esa persona, va a entender que hay una diferencia, sabe reconocer, ¿no?, la valiosa experiencia que trae esta persona. Yo creo que eso es fundamental. La fórmula no la tengo, de verdad. Creo, no sé si existe, pero yo lo que puedo decir es en base a mi experiencia en la escuela, lo que yo he vivido, lo que yo le digo además a mis estudiantes ahora que formo profesores de ciencias sociales, que hagan, ¿no? Y lo que yo veo que los chicos y chicas hacen, ¿no? Confrontar las fuentes frente a los medios que presentan una sola visión, sí, pues eso es lo que hay que enseñarles. Fíjate, el medio de comunicación te está presentando una sola visión, ¿qué más hay? O sea, porque sale en el canal 25, 26, 27, 28, 35, no significa que sea cierto. Los reportajes son completamente, muchas veces, manejados, manipulados, ¿no? Y ahí esto es bien importante, ¿no? Y eso lo vemos mucho en historia. Los chicos creen que cuando es una foto, quiere decir que es lo más próximo a la realidad. Y no es así, ¿no? Cuando enseñamos historia y enseñamos fuentes, les enseñamos que porque sea una foto, no necesariamente es lo más próximo a la realidad. Todo depende de dónde tome la foto, qué quiera yo enfocar. Yo puedo dar la impresión que tengo mucha gente o menos gente, ¿no? Entonces, hay que enseñarles a mirar los reportajes. Yo, por ejemplo, cuando trabajo el tema de Revolución Rusa, todos los temas que tienen que ver con el sistema, la Revolución Rusa, el comunismo, el Che Guevara, tienen en las redes múltiples miradas. Ok, mostrémosles diferentes reportajes, que los vean y que se den cuenta de la diferencia. ¿Qué visión es esta? ¿Qué está queriendo decir? ¿De qué me quiere convencer? ¿Qué está poniendo en evidencia? ¿A qué le da relevancia? ¿Qué está omitiendo? Entonces, yo creo que los medios no son la única fuente. Tenemos que enseñarles a contrastar las fuentes. Lo bueno es usar los medios como una fuente más. Tenemos que enseñarles que la realidad es compleja y por lo tanto, no porque sale en la tele es real, no, es tal cual. Eso es sumamente importante, ¿no? En relación a la ciudadanía, bueno, efectivamente, ciudadanía es un concepto que es foráneo. Eso lo sabemos todos, así como currículo, escuela y el mundo en el que la educación escolar nacional e internacional se mueve. Competencias, todo eso es foráneo. ¿Qué necesitamos hacer? Entender qué ciudadanías hay en nuestro país. ¿Cómo se concibe la ciudadanía? ¿Cómo se concibe, por ejemplo, en un ámbito no urbano, sino en un ámbito rural? Donde todos sabemos que a veces existen normas de convivencia que son distintas a las que se aplican en el ámbito urbano. ¿Cómo se entiende? ¿Qué idea de la ciudadanía hay? Eso no lo sabemos. Y no lo sabemos porque no se ha investigado. La investigación no ha sido lo suficientemente sólida todavía. Nos falta mucho por investigar. Asumimos que ciudadanía es una sola. Y ahora se habla de ciudadanías, no en singular, ¿no? Entonces, creo que nos falta investigar muchísimo para poder entender mucho más nuestra propia complejidad, en nuestra propia diversidad, ¿no? Entonces, creo que más bien ahí hay opciones de trabajo, de investigación, de análisis, de entender y no de necesariamente decir, ya, ese es el concepto de ciudadanía que se aplica de arriba para abajo, porque muchas veces nos vamos a encontrar que en el mundo de la realidad no siempre esa noción de ciudadanía es la noción válida. Y a veces hay nociones de comunidad que están
muchos años, siglos de vigencia. Y nosotros no vamos a venir con nuestra noción e imponer necesariamente. O sea, necesitamos investigar. Yo ahí creo que yo no podría dar una respuesta exacta. Lo que sí digo es que hay un vacío en la investigación, hay un reto, y que tenemos nosotros que investigar y reconocer la diversidad de ciudadanías de nuestro país. Doctora Augusta, hay otras preguntas. El profesor John Olivo pregunta, ¿por qué el currículo ha optado por la ciudadanía activa y no por la ciudadanía crítica? El profesor Carlos Pachacama consulta, ¿cómo puedo ampliar la mente y perspectiva de mis estudiantes si hago ver la verdadera realidad fuera de su entorno? También él mismo pregunta, ¿por qué el arraigo a una ciudadanía peruana tuvo un alto costo en nuestra historia? A ver, en primer lugar, ¿por qué el currículo optó por la ciudadanía activa y no la ciudadanía crítica? No tengo idea. Yo no hice el currículo, no participé en las reuniones del currículo, no puedo decirles por qué yo participé en las reuniones de la competencia histórica y además yo no trabajo para el Ministerio de Educación, nunca he trabajado para el Ministerio de Educación, entonces no puedo decir más allá de eh, lo que yo me doy cuenta a nivel teórico, ¿no? O sea, lamentablemente no les puedo dar una información. Creo que eso tendrían que preguntárselo al grupo de colegas que trabajó el currículo y que decide que eso que van a llamarle y que van a optar por la idea de la ciudadanía activa y no de la ciudadanía crítica, ¿no? Yo ahí sí no podría decirles. Puedo decirles qué hay detrás de la competencia histórica, sí, porque ahí sí he participado en las reuniones de socialización, de discusión, pero en la de ciudadanía no. La pregunta sobre, a ver, históricamente, nosotros tenemos que la ciudadanía se ha construido siempre desde el poder, no solo en el Perú, en el mundo, ¿no? En el mundo entero la ciudadanía se ha construido desde el poder con una intención que aparece en el siglo XIX de homogenizar la idea de los ciudadanos, ¿no? Y es por eso que se crea una serie de disciplinas que van a ir a la escuela. Una de ellas es la historia. La historia se enseña en la escuela justamente para generar entre los habitantes de un espacio que va a convertirse en un país y que quiere tener ciudadanos que tengan un pasado común, ¿no? Porque la ciudadanía es una construcción que se hace con ciertos vínculos. Uno de los vínculos que debe unir a un conjunto de personas es la historia. Otro es el idioma, ¿no? Otro es el territorio. Entonces, cuando se construyen estas ideas de ciudadanía, se construyen desde el poder. Y se crea una imagen donde, muy propia de la revolución industrial, donde se construye un modelo de ciudadano. ¿Qué es lo que es la educación cívica? Yo escucho con horror proyectos del Congreso que quieren recuperar la educación cívica. La educación cívica, a diferencia de la ciudadanía, lo que hace es crea un modelo y dice, yo quiero un ciudadano así, que tenga esta característica, esta característica, esta característica, ¿no? Todos igualitos, y lo que hacía la escuela era formar a los ciudadanos bajo ese modelo. Entonces, en teoría, todos salían igualitos, ¿no? Cosa que es falsa, obviamente, pero era ese modelo de ciudadano que luego los iba a convertir, además, en un notable amor a la patria que los iba a llevar a la guerra, como fueron la primera y la segunda, sobre todo la primera, y todos fueron soldados que amaban e iban a defender a su patria. La ciudadanía en el siglo XX empieza toda esta tensión entre el concepto de educación cívica y el concepto de ciudadanía, donde ¿cuál es la diferencia? Mientras en la educación cívica las personas entran en el modelo y el que no entra se queda fuera, la ciudadanía reconoce la diversidad, ¿no? O sea, parte de un concepto donde
reconoce que en un país existen múltiples personas con diferencias entre ellas, y esas diferencias son reconocidas y valoradas. Y por ser diferente, no te vuelves menos ni te quedas afuera. Entonces, esa es la tensión tan grande que se va a dar a lo largo del siglo XX, porque además empiezan a generarse nuevas comunidades que reivindican sus derechos, ¿no? Si yo veo, por ejemplo, quiénes son ciudadanos o a quienes se les atribuye ciudadanía en un determinado momento de la historia del siglo XIX, por ejemplo, en los Estados Unidos, una muy buena parte, la población afroamericana, va a quedar fuera, ¿no? Entonces, luego se amplía, pero no es que van a tener la ciudadanía rápidamente. Todos sabemos lo difícil que es el derecho al voto y la lucha por la igualdad de derechos que la población afro-norteamericana tuvo en los Estados Unidos. Y en el Perú también pasa lo mismo, ¿no? O sea, no solamente se trata del derecho al voto, se trata el reclamar por distintos derechos, el derecho a ser escuchado, por el derecho a decir, yo tengo estas tierras y son unas tierras de carácter comunal y las necesitamos para vivir y necesito que respeten nuestro derecho de uso sobre estas tierras, ¿no? Los derechos de las mujeres mismas, ¿no? O sea, no se trata de enseñarle a los alumnos que Odría le dio el voto a la mujer, porque parece que Odría le dio el voto a la mujer porque Odría era buena gente. ¿Y dónde está todo el proceso de lucha que permite entender por qué? O sea, eso es lo que, digamos, la construcción de la ciudadanía es un proceso y está en proceso, ¿no? Entonces, hacia allá es hacia donde se va. Y por eso es que digo, nosotros como país necesitamos entender esas otras ciudadanías en plural que muchas veces no terminan de ser integradas y que asumimos que, por ejemplo, todas esas ciudadanías tienen la misma idea de democracia que nosotros, cuando necesariamente el poder no se va a manejar de la misma manera, ¿no? Entonces, ahí es un poco a lo que voy, ¿no? A preguntarnos sobre esos temas, ¿no? Sí, a ver, Pati, no sé. Sí, sí. Hay otras preguntas. ¿Cómo lograr que del pensamiento social pasemos a la práctica activa, cuando la reflexión y la criticidad no es suficiente para generar cambios en las conductas de la ciudadanía? ¿Cómo se plantea el vínculo entre lo individual y lo social en el estudiante, desde el enfoque de ciudadanía activa en el área de ciencias sociales? Bien, a ver. El pensamiento social, ¿cómo lo llevamos a la actividad? Porque promovemos, o sea, yo sí soy muy sincera, yo sí creo que nuestra esperanza está en la generación de los jóvenes, porque promovemos que desarrollen actividades, que hagan cambios, a veces pequeños cambios, ¿no? Que tomen conciencia de qué tengo que cambiar en mi entorno para mejorar, qué puede cambiar. En algunos lugares del mundo, por ejemplo, los estudiantes hacen intervenciones como, por decir, un parque, ¿no? Recuerdo un caso de un parque en una zona vulnerable en el entorno a Terrassa, que es un distrito en España, donde los estudiantes de una escuela lo que hicieron es recoger sus testimonios de por qué para ellos era importante el parque. El parque lo iban a quitar porque en ese parque había a veces gente de mal vivir. Entonces hicieron toda una intervención en un muro, obviamente con la autorización, ¿no? Y los salvaron. O sea, a veces son cosas chiquitas, ¿no? En otros casos, por ejemplo, los estudiantes pueden hasta mandar sus propuestas a algunas autoridades. Por ejemplo, ustedes trabajan en muchos casos en COA. Sí. ¿Qué cosa es CAS? Creatividad, acción y servicio. ¿Y dónde está la acción? La acción parte del pensamiento social. O sea, la acción no es ir a solamente
Y a veces yo que evalúo ingresantes y pregunto sobre CAS, hay chicos que me dicen, ay, sí, fuimos a un asilo. ¿Qué hiciste en el asilo? Ay, acompañé a los viejitos. Yo digo, se está quedando corto. No solamente ir al asilo, casi identificar un problema. Si tú me dices que en el asilo hay un problema, que tú puedes como comunidad, como colegio, intervenir, bacán, pero solamente para cumplir las horas, ¿dónde está? Justamente CAS recoge esa idea. La idea de, ya, bacán, encontraste un problema, actúa, haz algo, piensa el problema, ¿no? Analízalo. No solamente lo conviertas en proyección social. Creo que ahí está la diferencia entre CAS y proyección social. Muchos colegios tienen proyección social, pocos colegios tienen CAS. Entonces, sí se puede enseñar a los estudiantes a participar. Ordenado. Yo no estoy promoviendo aquí para nada, por favor, que salgan a protestar a las calles. No. O sea, me refiero a, identificas un problema, ok. A veces la gente no toma conciencia, a veces los adultos no somos conscientes de aquello que los jóvenes pueden ver. Entonces, un poco que yo los desafío a ver CAS con esta mirada. Y no solamente con la idea de vamos a hacer proyección social. CAS no es proyección social, es algo mucho más complejo. Y creo que ahí está la riqueza de CAS, ¿no? Y lo individual y lo social, bueno, es que vivimos en este constante relación, ¿no? Entre lo individual y lo social. Pero tenemos que justamente mirar que somos parte de una sociedad. Y así como los chicos desde chiquitos, ¿no? Empiezan siendo parte de un aula. Y claro, eso es parte de lo que estamos perdiendo ahorita con la pandemia, ¿no? Y como parte de un aula, a veces tienes que retroceder y cederle un espacio al otro. Tienes que ver qué es lo que más conviene. Eso se va enseñando poco a poco, ¿no? No siempre puedes tener el lapicero que quieres, o la crayola que quieres, o el color que quieres. No siempre puedes tener el juguete que quieres, ¿no? Tienes que trabajar en conjunto, hacer trabajo colaborativo, porque poco a poco vas entendiendo que tú no vives solo en el mundo. Nosotros vivimos con otros. Esos otros tienen una mirada, una perspectiva, si me pongo histórica y con las fuentes, y esa perspectiva es lo que nos permite entender el mundo. El mundo no es solo como yo lo veo, ¿no? Toda una clase puede ir a ver un partido de fútbol, y si después del partido de fútbol les decimos que nos narren, en un partido, ¿no? Vamos a tener varias versiones del partido de fútbol. Vamos a tener quien vio el momento en que A le pegó a B, vamos a tener otro que vio el momento en el que C le mandó un beso volado a X, vamos a tener otro que vio el momento en el que metieron el gol con muchísima claridad, otro que ni siquiera se dio cuenta, u otra que no se dio cuenta en el momento en que metieron el gol, ¿no? De ejemplos chiquitos podemos ir creciendo a situaciones más problemáticas, ¿no? Que nos permiten entender que yo como individuo vivo esta enfermedad de una forma, pero no soy la única persona en el planeta. Hay otros con los que convivo y que también lo viven. Y empezamos a desarrollar la empatía, que es fundamental para todo lo que es la formación escolar, ¿no? Porque la verdad es que nuestra generación de adultos, y con pena hay que decirlo, ha perdido mucho de la empatía, ha perdido mucho del bien común, somos muy individualistas, nos preocupamos poco por los demás, quizás por la propia experiencia histórica de corto plazo que fue tan violenta que nos lleva a protegernos tanto. Pero quizás tenemos que cambiar, ¿no? Porque deberíamos protegernos tanto a nosotros mismos. Sí. Las últimas dos preguntas, doctora. Okay. Los proyectos ciudadanos que se trabajan en los COAR son muy importantes para desarrollar la ciudadanía activa y crítica. ¿Cómo trasladar estas prácticas exitosas a la educación básica regular? Y finalmente,
En la construcción de la ciudadanía activa es necesario interiorizar una serie de valores éticos y sociales. ¿Cuánto afecta la corrupción de la política peruana y los medios de comunicación en la formación de esta ciudadanía? A ver, voy a empezar por la última y después voy a la otra. Yo creo que la corrupción afecta mucho porque genera desconfianza. Y nosotros estamos trabajando con jóvenes que están rodeados de una situación de desconfianza. El IEP hizo una investigación sobre el nivel de confianza que tenían los chicos y chicas de la escuela, y claro, no confían en sus autoridades. Y eso es grave, ¿no? Porque confiar en las autoridades es fundamental, porque si no tienes en quién confiar, ¿a quién apelas? ¿No? Entonces, la corrupción hace mucho daño a la ciudadanía y tenemos que analizarla en clase. Yo creo que el tema de la corrupción es un tema fundamental a tratar en clase. Duela a quien le duela, ¿no? Es un tema que hay que ver, hay que analizar, pero no hay que venirle a decir a los chicos, ¿saben qué? Este fue el gobierno más corrupto de la historia del Perú, porque en algún texto escolar alguna vez lo leí. No, no, porque eso es como, ¿sabes qué? Yo te voy a decir a ti lo que tú tienes que pensar. Hay que mostrar las fuentes. Esto es fuentes que muestran, por ejemplo, números que son concretos. Yo no quiero que digan cuál fue el más corrupto. Yo lo que quiero es que se den cuenta que hubo corrupción. Esos números que generan corrupción, ¿qué impacto? ¿Cómo afectan la vida cotidiana de los demás? ¿Cuántos hospitales menos son? ¿Cuántas escuelas menos son? ¿Cómo afectan entonces al ciudadano? Porque el problema de la corrupción es que muchas veces se piensa, le estás robando al Estado, y el Estado es nadie. Y eso es falso, el Estado somos todos. Cuando le roban al Estado, nos roban. Esa relación es una relación que muchas veces los chicos y chicas no hacen, los adultos no hacen, ¿no? Y sienten, ay, es una cosita, ¿no? Total, es el Estado tiene millones. Eso no es así, o sea, cada vez que hay un acto de corrupción, nos están robando a todos. Y si nosotros no generamos en la nueva generación la idea, la percepción de que nos roban a todos, tenemos un problema. Y uno puede estudiar la corrupción a lo largo de la historia, ¿no? Yo publiqué hace un tiempo un artículo que era cómo estudiar la corrupción a lo largo de las caricaturas, y empezaban con caricaturas en diferentes gobiernos, ¿no? Y se puede. El tema de la corrupción es un tema fundamental. Pero es fundamental no decirle al chico, ¿ves? Este es el corrupto. No, que él entienda por qué hay corrupción, que construya su interpretación de dónde está la corrupción, qué evidencias tiene él a partir de las fuentes de que hay corrupción, que explique por qué hay la corrupción, que argumente cuál es el impacto de la corrupción. No que el profesor venga y el chico repita, porque no se trata de eso, ¿no? ¿Cómo llevar la experiencia de casa a la escuela? Es difícil porque las condiciones con las que se vive en la escuela pública peruana en general son retadoras, ¿no? Muchas veces el poder llevar una experiencia como la de CAS, que sería muy útil, requiere de buena voluntad del director, a veces de buena voluntad de las autoridades educativas, ¿no? Las autoridades educativas tienen que tener ganas de recoger este proyecto. Y yo sí creo que sería muy importante porque rompe esta mirada solamente centrado en sí mismo que tienen los chicos y las chicas. No importa el nivel socioeconómico, suelen mirar las cosas como buenos adolescentes, porque es parte de la adolescencia, en torno a sí mismos. Y los adolescentes necesitan eso justamente, sacarlos de su entorno y proyectarse, porque a su vez los adolescentes tienen todo este espíritu romántico que hay que promover, ¿no? Entonces, sería ideal, pero sí creo que se necesita buena voluntad del director, un director que se quiera comprometer, porque a veces no se necesitan tantos recursos,
profesores que se quieran comprometer, porque la verdad es que todos los que conocemos CAS sabemos que el profesor de CAS trabaja un montón. Sí. Y si no lo van a reconocer, el profesor no lo va a hacer, ¿no? Porque todos podemos tener muy buena voluntad, pero finalmente hay que vivir, ¿no? Y hay que ganar un sueldo. Entonces, sí creo que es fundamental que el profesor, ¿no?, reciba el reconocimiento que necesita tener, ¿no? Doctora Augusta, hay 4 palabras claves para mí muy importantes que usted ha mencionado en esta conferencia. El involucrarse, el contexto importante para el desarrollo de este involucramiento, el mismo pensamiento social y dentro de este pensamiento social la empatía, ¿no? Es muy importante el desarrollo de la empatía por parte de los estudiantes y de nosotros mismos para este desarrollo ciudadano. Muchísimas gracias por su ponencia, doctora. Creo que es un espacio importante que nos va a permitir seguir reflexionando sobre nuestra práctica pedagógica y mejorar nuestros espacios en estrategias y en acciones directas para nuestros estudiantes. Ahora sí doy el pase a nuestra directora general del COARP 1, Jessica Manani, por favor. Bien. Buenas noches. ¿Se me escucha? ¿Paticita? Sí, Jessy. Sí. Bien. Buenas noches con todos, público oyente. Buenas noches, doctora. Buenas noches, Pati. A nombre de la comunidad del COARP San Martín y el COARP 1, agradecemos la excelente ponencia, doctora, y de la misma forma agradecemos la moderación de Patricia y los conceptos, las precisiones, las reflexiones que hoy se han vertido, estamos seguros que contribuyen a fortalecer la práctica docente, como ya lo mencionó Patricia, por ende también a formar ciudadanos que el Perú necesita. Esperamos contar con su presencia en un próximo evento y nuevamente muchas gracias, doctora. De nada, gracias a ustedes por la invitación, ¿no? Vamos a ceder el pase a Vanessa Saldívar, directora del COARP San Martín. Gracias, Jessy. Reitero el agradecimiento, doctora Augusta, por la excelente ponencia y nos ha permitido reflexionar sobre nuestra práctica ciudadana y asumir un compromiso en adelante, ¿no?, con una ciudadanía crítica, con nuestra práctica y con nuestros estudiantes. Asimismo, agradecer a Patti por la moderación y el apoyo también que se haga realidad este webinar. A todos los que han participado con sus preguntas, a COARP 1, a Jessica por permitir que en conjunto se organice y como este webinar, y también esperemos que no sea la última vez de tenerla, doctora Augusta, como ponente. Agradecerle una vez más, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta excelente ponencia. Gracias. Gracias a ustedes nuevamente. Muy bien, queremos agradecer a toda la familia del COARP San Martín y también del COARP 1, a todos los colegas que el día de hoy nos están acompañando en este conversatorio trascendente, importante sobre ciudadanía, y agradecerles infinitamente su presencia. Muchas gracias con todos. Será hasta una siguiente oportunidad. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches con todos. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias, doctora. Gracias, buenas noches. Gracias, cuídense. Muchas gracias, doctora. Buenas noches. Muchas gracias, doctora Augusta. Excelente. Gracias.
Muchas gracias, un abrazo fraterno. Gracias, doctora Augusta. Gracias, maestra Patricia, maestra Jessica.